Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este control inalámbrico de la marca Ipega. ¿Será una buena opción económica? Comencemos. En la caja nos indicará que tiene soporte para Android, iOS y también para Windows desde Windows 7 en adelante. También nos indicará que cuenta con una función llamada Turbo, la cual incrementará el poder del control dándonos una menor latencia. Este mando de la marca Ipega se puede considerar uno de los más económicos dentro de su categoría, ya que tiene un precio de aproximadamente $20. Un precio razonable. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. Wow, la verdad es que me gustó bastante la estética de este mando. Este mando es tipo PlayStation, ya que contará con los dos joysticks analógicos en la parte inferior. También, como es de costumbre, no podría faltarnos nuestro manual de usuario, en el cual nos indicará que podremos mapear nuestro mando o cualquier otro mando de la marca Ipega con la aplicación Shorin Plus V3. Pero en teoría este tendría que ser como un mando de Play 4 o Xbox. Simplemente conectar el Bluetooth al teléfono y jugar. También apreciaremos en esta parte que nos indicará que tiene diferentes modos tanto como para Android como para iOS, lo cual está bastante bien. Sí. ¿Contratado? Y para entrar en uno de estos modos tendremos que presionar alguna de las teclas X, Y, A, B junto con el de inicio o el botón de encendido. Pero ahora sí, vayamos a ver nuestro mando y todos los accesorios que nos traerá en la caja. Entre ellos encontraremos el cable de carga, el cual será con entrada micro USB por un lado y entrada USB tipo A por el otro. Este cable medirá aproximadamente unos 60 centímetros, lo cual es bastante aceptable. También veremos que en la caja tendremos esa cruceta en color negro para que intercambiemos la cruceta color dorada. Lo cual le da un toque para mayor comodidad. Personalmente me gusta más en apariencia la cruceta dorada, pero la cruceta negra se me hace mucho más cómoda a la hora de jugar. No te pases de listo conmigo, muchacho. También veremos que en caso de que perdamos las crucetas podremos usarlas sin ninguna de ellas, ya que en la parte de adentro tiene los botones que funcionan sin ningún problema. Este mando es de la versión Golden Warrior. Por eso es que tiene los botones y la cruceta en color dorado. Concretamente este es el modelo PG9118. Y la verdad es que en cuanto a apariencia y materiales de construcción, se ve muy bien y los materiales son de muy buena calidad. Y eso se siente ya que el mando es un poquito pesado. En la parte de atrás tendremos el botón de reset junto con un sticker que nos indicará que tiene una batería de 500 mAh. En la parte de arriba tendremos el puerto de carga micro USB y los gatillos R1, R1, L2 y R2. Ya cabrón, hable bien. En la parte de adelante también tendremos el soporte para el móvil, el cual de una manera muy sencilla podrá ser extendido y guardado. En cuanto al agarre que tiene, la verdad es que se siente bastante bien en la mano, ya que es de un tamaño ideal, ya que no es muy grande ni muy pequeño, y sin duda con el recubrimiento de goma que tienen los mangos, se siente bastante bien y te da un agarre muy firme. ¡Ay, qué delicia! También ayudará mucho en caso de que te transpire las manos y el mando se te resbale. Pero ahora vayamos a encenderlo y simplemente tendremos que presionar el botón de la casita por unos cuantos segundos. Y como vemos, inmediatamente el botón vibrará y la mayoría de los botones se iluminará en luz de diferentes colores. Esto sin lugar a dudas es una de las cosas que más me ha gustado de este mando. ¡Ay, qué bonito! Ya que a la hora de jugar de noche las teclas se ven muy pero muy bien. En cuanto a estética yo le doy un 10 a este mando. Pero funcionará tan bien como se ve. Antes de hacer unas duras pruebas, procedamos a ver el soporte del móvil. Y es que colocar el móvil es muy sencillo, simplemente tendremos que colocarlo dentro del soporte e irlo empujando hasta que este embone completamente. También cabe recalcar que el soporte por la parte de adentro será engomado para no arruinar nuestros móviles. Qué buena onda. Pero ahora sí, vayamos a hacerle unas duras pruebas y vamos a comenzar probándolo con un dispositivo iOS, concretamente el iPhone 12 Pro Max. Y vemos que el soporte hace muy bien su trabajo. Pero ahora vayamos a hacerlo como indica el manual de instrucciones. Y es que en el manual nos indica que tendremos que pulsar el botón Y junto con el botón de la casita por unos segundos para encender. Así el mando encenderá con el modo de emparejamiento para iOS. Entonces presionamos el botón Y primero y luego presionamos el botón de la casita. Se tiene que prender esta luz roja parpadeante hasta que vinculemos el móvil con el dispositivo PG9118, que es el modelo de este mando. Podemos ver que ya dejó de parpadear la luz en el mando, lo cual indica que ya está vinculado, pero podemos apreciar que literalmente no funciona ningún botón. ¡Mapache, qué Y porquería! es que lo probé de todos los modos posibles, presionando el botón de B, Y, X y A antes de prenderlo, para que así se vincule, pero de ninguna forma pude vincular el mando Ipega
al iPhone 12 Pro Max. Pero ahora vayamos a ver si ocurre lo mismo con Android. De acuerdo al manual tendremos que presionar la tecla A más el botón de la casita por unos segundos para que entre en modo de vinculación con Android. Entonces presionamos el botón A y el de la casita y vemos que se prenderá otra luz parpadeante hasta que deja de parpadear porque lo vinculamos con el dispositivo PG9118. Podemos apreciar que literalmente está funcionando muy bien el mando, pero vayamos a ver a detalle que también funciona este mando en Android. Y aquí un pequeño ASMR de cómo suenan los botones. Como pudieron ver, los botones suenan muy bien, ya que suenan como un mando de Xbox o de PlayStation 5. Y no es ese sonido típico que te dan esos mandos genéricos, que parece que se vayan a romper, sino que este es muy sólido. Noté un problema en cuanto al funcionamiento en Android, y es que como pueden ver el momento en el que giro la palanca de izquierda a derecha, literalmente no se mueve y no pasa nada. Y para que me haga caso el movimiento, simplemente tendré que girar hacia arriba y luego recién a la derecha. Pero es un poco extraño, ya que en algunas ocasiones, como por ejemplo ahora, funciona bastante bien, sin necesidad de mover hacia arriba ni hacia abajo. Es entonces que lo procederemos a probar en el juego y ver si se desenvuelve bien en un juego competitivo. Como podemos apreciar, otra vez apareció el problema de la palanca, que no se mueve de lado a lado. Tendremos que moverlo de arriba y luego recién hacia los lados para que nos haga caso. Estoy llorando. Pero esto solo me pasó en la parte de gestos de Fortnite, ya que como podemos apreciar el momento de jugar, este funciona bastante bien. Pero aún así, esta es una pega que le encontré al control. La verdad, las cosas como son. Y ahora nos vamos a desenvolver un poco en el juego para ver qué tal resulta este mando. En cuanto a la batería, es de 500 mAh y nos brindará unas 4 a 6 horas de juego. A mí me dio como unas 4 horas y media. Ahora, en el momento de jugar, no sé si se logra notar, pero siento un poco de lag. Es decir, giro la palanca para mover y después de unos milisegundos este se moverá, pero a veces como que se va de más la mira. A ver, ¿qué pasó? En cuanto al resto de funcionalidades está completamente bien, pero yo noto que se me va la mira y está con un poco de retardo, para lo cual yo te recomendaría este juego si es que vas a usarlo para jugar juegos no tan exigentes como este. Estará bastante bien si lo usas para juegos de carreras o algo así, pero para juegos como este donde necesites mucha precisión y respuesta inmediata, te recomendaría otra opción, como por ejemplo un mando de Xbox o de PlayStation. ¡Qué agradable sujeto! En cuanto al Bluetooth que nos ofrece este mando y pega, es Bluetooth 5.0. Cabe recalcar que también activé el modo turbo para ver si podía corregirse ese problema del lag, pero lamentablemente no se corrigió y siguió de la misma manera. Y también veremos que tuve bastante suerte en esta partida, ya que literalmente a casi todos mis oponentes los maté con la espada. Sin duda alguna este mando hubiera sido perfecto si no hubiera tenido ese problema de compatibilidad con iOS. También intenté mapear los botones para iOS, pero lamentablemente las aplicaciones son de paga. Y no es lo mismo mapear a que el juego te reconozca el mando y funcione al 100%. Y estos pequeños problemas con Android, que recordemos en la parte de gestos de Fortnite no va de izquierda a derecha sin que tengas que ir primero a la parte de arriba y luego girar a los lados. Además del pequeño lag que logré notar. Pero quizás también esto es problema del juego, ya que quizás no tiene mucho soporte para mandos genéricos. Lo probé en unos emuladores de PlayStation 1 y 2 y la verdad es que funciona bastante bien. A este mando yo le daría una calificación de 7 de 10, debido a todo lo expuesto en el video. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.